En este video hablaremos de 7 hábitos millonarios versus 7 hábitos pobres. 7 malos hábitos que mantienen pobres a las personas. La falta de una cultura de ahorro es uno de los que más afecta hoy en día. Según los expertos, existe una serie de malos hábitos que deberían ser corregidos en un principio por aquellos que desean alcanzar esta meta, ya que favorecen la llegada de la pobreza. Así suene fuerte, las personas pobres en su mayoría solo trabajan para obtener un sueldo, pagar sus deudas y seguir así mes tras mes. En pocas palabras, trabajan para el dinero y no hacen que esta dinámica sea al contrario, es decir, que el dinero trabaje para ellos. Estos expertos hablan de 7 hábitos a eliminar. El primero es comprar sin sentido, dejar que el consumo los consuma. No hay que olvidar que en pleno siglo XXI, el consumismo es una de las tendencias que más fuerza tiene. Básicamente, se ha implantado la idea de que hay que tener para hacer o estar a la par con los demás. En pocas palabras, se invita siempre a gastar dinero. La realidad es que si sigues gastando tu dinero en cosas o experiencias que asumes que te harán feliz, cuando lo que ocurre es que solo sirven para suplir momentos, el resultado va a ser que tu cuenta bancaria sea un cúmulo de restas, indicaron estos expertos en un análisis sobre el tema. Asimismo, en segundo lugar, está usar la tarjeta de crédito como una herramienta para vivir por encima de las expectativas, olvidando que esto es un crédito de consumo y como tal, no solo acarrea el dinero prestado, sino una serie de intereses que al final se terminan devorando las finanzas de quienes abusan. Una tarjeta de crédito, lejos de ayudarte ante una emergencia, puede convertirse en un esclavo de compromiso. El tercer mal hábito es ceder ante la tentación y terminar comprando aquellas cosas que no se pueden pagar. En este punto hay que alejarse de las ofertas o los créditos que ofrecen muchas tiendas. Siempre es bueno vivir en el marco de las posibilidades o por debajo si es posible, con el fin de dejar siempre un margen libre de ganancias que ayuden a combatir la cuarta problemática, no ahorrar. Lo ideal, según los expertos, es que las personas guarden al menos el 10% de lo que ganen cada mes. Esto con el fin de tener siempre un remanente para casos de emergencia, darse un gusto inesperado o invertir y generar ingresos extras. Siempre será mejor vivir de los ahorros que recurriendo a endeudarse. Precisamente, frente a los ingresos extra, se da el quinto mal hábito de las personas, el cual es depender de una única fuente de dinero, que generalmente es el salario que se recibe cada mes. Lo ideal es que las personas puedan recurrir a tener una segunda fuente de recursos y no dejar todos los huevos en la misma canasta. Para lograr esto, se puede empezar por ahorrar y cuando se tenga un monto considerable, montar un negocio o poner a rentar esa plata. Por último, en el sexto y séptimo mal hábito que generalmente llevan a las personas a la pobreza, están el no tener un plan de metas y no recurrir a la asesoría de expertos, viajar por el mundo sin una lista de objetivos o un rumbo trazado hacia dónde se quiere llegar. En ese tipo de trabajos siempre es bueno tener presente que ya hay muchas personas que recorrieron ese camino y pueden dar luces sobre cómo hacerlo. 7 hábitos millonarios que debes de seguir a diario para crear tu fortuna. Podríamos llamar hábitos millonarios a las diferencias marcadas que existen entre las personas que alcanzaron el éxito financiero y aquellas que tienen problemas con el dinero. Son llamados hábitos millonarios porque hacen parte de una serie de comportamientos que caracterizan a las personas que aprendieron cómo ser millonarios. 1. Vive por debajo de tus ingresos. Uno de los hábitos millonarios más comunes y lógicos de quienes se destacan financieramente es que ellos se pagan a sí mismos primero. Ellos invierten en su futuro, evitando gastar dinero de que no tienen. Esto quiere decir que se toman en serio, se educaron financieramente y decidieron ahorrar dinero y vivir con una parte de sus ingresos. En tu caso, si tienes como objetivo salir de una dificultad financiera, lo primero que tendrás que hacer es convertir el ahorro en uno de tus hábitos millonarios. Para lograrlo, es fundamental que aprendas cómo hacer un presupuesto. Consejos a la hora de crear un presupuesto efectivo. No gastes más del 25% de tus ingresos en el rubro de la renta o pago de la cuota de tu apartamento. No gastes más del 15% de tus ingresos en alimentación. Limita el entretenimiento, bares, películas, fiestas, al 10% de tus gastos. Adicionalmente, las vacaciones deberán representar máximo un 5% de tus ingresos anuales.
Evita a toda costa acumular deudas en tus tarjetas de crédito. Aquí te explicamos cómo usar tu tarjeta de crédito. Por último, debes de diferenciar entre ahorros e inversiones, conceptos que son diferentes. No te des el lujo de perder dinero de tus ahorros. Estos servirán para un fondo de emergencia de 6 meses, que cubrirán tus ingresos en caso de que pierdas tu trabajo o tu negocio vaya mal. En cuanto a las inversiones, comienza un fondo al cual destinarás a invertir en temas como propiedad raíz, en bolsa de valores, negocios, entre otras opciones. 2. Deja de ver tanta televisión y hacer scroll en tus redes sociales. 2/3 de los millonarios ven menos de 1 hora de televisión al día y cerca del 63% gastan menos de 1 hora diaria navegando en internet a menos que este esté relacionado con su trabajo. ¿En qué invierten su tiempo las personas millonarias? Entre sus hábitos millonarios encontramos que ellos lo utilizan para su desarrollo personal, conectándose con otras personas, trabajando en proyectos personales o negocios en su tiempo libre, persiguiendo una pasión y compartiendo con las personas más importantes en sus vidas. No obstante, el 77% de las personas que están pasando por dificultades económicas gastan 1 hora o más viendo televisión y un 74% revisando sus redes sociales y distrayéndose. 3. Establece objetivos, no deseos. Todos quieren ser millonarios y exitosos, pero muy pocos están dispuestos a diseñar un plan concreto para lograrlo y desarrollar los hábitos millonarios necesarios. En otras palabras, tú no puedes controlar el resultado de un deseo, pero sí el resultado de un objetivo planificado. Tú puedes modificar las acciones que haces en búsqueda de una meta, no los deseos de un sueño que solo está en tu mente. Cada año, el 70% de los millonarios persiguen un objetivo importante, mientras que solo el 4% de los pobres lo hacen. 4. Habla menos, escucha más. Las personas millonarias son buenos comunicadores porque saben escuchar. Ellos entienden que puedes aprender mucho más rápido si te tomas el tiempo de escuchar lo que los demás tienen para decirte. Este es uno de esos hábitos millonarios que no tiene sentido para muchos. Es más, la gran mayoría se cuestiona la relación que existe entre escuchar más y ser millonario. Recuerda que la empatía, ser una persona interesante y con habilidades sociales te abre muchas puertas. Estos elementos juegan un papel fundamental en la construcción de tu riqueza. 5. No renuncies. Persiste. Las personas que son exitosas en la vida tienen 3 cosas en común: enfoque, persistencia y paciencia. Las personas millonarias simplemente no renuncian a sus objetivos de vida más importantes. Ellos tienen la capacidad para ver por encima de sus circunstancias y tienen la claridad mental para saber qué quieren y cómo lo piensan hacer. Así tome mucho tiempo. 6. Limita los pensamientos que te limitan. ¿Alguna vez has dicho, prefiero ser pobre pero honrado? ¿O dinero es la raíz de todos los males? Cada uno de esos pensamientos negativos te impiden que te desempeñes a tu máximo potencial. La mejor manera de erradicar los pensamientos negativos y limitantes de tu cabeza es por medio de la lectura de libros de crecimiento personal y desarrollo, aquellos que cultivan tus pensamientos positivos que te inspiran a cambiar y mejorar tus hábitos. 7. Busca un mentor que te aconseje. Los mentores, por medio de su experiencia, conocimientos y enseñanza, te guiarán en tu proceso. Te muestran sus errores, sus lecciones y aprendizajes. Lo primero que debes hacer es definir tus objetivos, diseñar un plan de acción y luego encontrar una persona que ya lo haya logrado. De esa manera puedes conocer su proceso, su historia y pedirle que te acompañe a triunfar en el tuyo. Como podrás ver, las diferencias entre los ricos y los pobres son bastante simples, algunas veces hasta intuitivas, pero no por eso son hábitos insignificantes. Ahora sí, nos despedimos, agradeciéndoles su compañía hasta el final e invitándoles para futuros videos. Denle like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene.